Últimamente, despegar la mirada de las pantallas parece un desafío. Nos encontramos, nos saludamos y ¡zas! Ahí estamos de nuevo, dispersos, desatentos, mandando mensajes a otros que no están aquí y que no van a participar de esta conversación. ¿Cómo recuperar entonces el encuentro? Por acá tenemos algunas pistas. Entrenar la escucha, mirar a los ojos, poner pausa y volver a sentir el gusto amargo, fuerte y calentito del café. Reír sin miedo, opinar porque podemos, no tener miedo al silencio incómodo. Algo así como prestar atención, rendirse al asombro y vivir para contarlo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas para seguir conversando, para recuperar esa conversación de la que hablábamos recién. Hoy tenemos la compañía de Soledad Gago, periodista del diario El País, donde trabaja hace 10 años. Nació en Melo, pero se crió en Nueva Helvecia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, así que se puede decir que sos una persona del interior. Del interior completamente. Completamente. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y también nos acompaña Carlos María Domínguez. Bueno, no sé si ponerte escritor o periodista o escritor. Las dos cosas. Las dos cosas. Un uruguayo nacido en Argentina, se definió alguna vez, vive en nuestro país desde 1989, se inició en la revista Crisis y luego fue, de la cual fuiste director. También. Sí, secretario de redacción y después director. Bien, y bueno, nuestro país ha trabajado en el semanario Brecha, en Búsqueda, y fue colaborador del País Cultural. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Un placer. No, el placer es mío conversar con ustedes de cosas que, bueno, que tienen que ver con el tema de la prensa, la escritura, la lectura. Tengo acá grabado una cosa que leí de ella, y no me acuerdo si usás una mala palabra para decirlo, pero decir, ¿cómo puede escribir alguien que no leyó un libro, no? En algún momento, sí. Que te lo leí en algún lado. Hay una producción acá que es extraordinaria, como nos busca todos los detalles. Pero bueno, para empezar, les propongo ir a ver unas fotos que les pedimos. Pero primero vamos a ver la tuya, Carlos, a ver qué es ese niño que encontramos allí. La recuperé hace poco porque me la mandó un hermano de Buenos Aires. Estoy frente a la ventana de la cocina de casa, como ves, ya dispuesto a salir a cantar por los caminos. No me he dado cuenta que hay una guitarra. Sí. Estás cantando, de hecho. Parece que sí, como tengo la boca bien grande, así, gardeliana. ¿De dónde vivías en Buenos Aires? En Olivos. En Olivos. En Olivos. Olivos tenía una especie de degradé social en la zona del Bajo, digamos, pegada al río, hasta Avenida Maipú, grandes mansiones, grandes jardines. Después empezaba unas 5 o 6 cuadras del otro lado, que era como la clase media, y terminaba en la Panamericana, donde estaban las villas miserias y las viviendas más pobres, ¿no? Así que bueno, yo estaba ahí como a 3 cuadras de Avenida Maipú, ahí en ese sector que te digo de clase media, pero teníamos acceso al río y eso era una fiesta de la infancia, ¿no? Pues sabes que es increíble lo que te voy a decir. No es increíble lo que te voy a decir, es increíble lo que son las casualidades. Yo viví 5 años en Argentina. Ajá. 3 de esos años los viví en Olivos, en Juan Bautista Alberdi, ¿sí? y a 4 cuadras de Maipú. O sea, muy cerca seguramente. Casi a la vuelta de casa. Es increíble, ¿no? Mirá lo que es la vida, ¿eh? Sí. Pero bueno, está. Y además hay un detalle en esa foto que a mí me gusta mucho, y es que estás en un caballito. Sí, amaba ese caballo de madera. Lo que lo lloré cuando lo perdí.
Sí, capaz que funciona como una especie de anticipo, porque yo anduve yéndome tempranamente de mi casa y mirá. saliendo de Buenos Aires y abriendo caminos para mi vida. Así que ese caballito es un poco emblemático ahora que lo miro, ¿no? Era un caballito de aquellos que eran de madera, pero también estaban cubiertos Cartón como de... piedra, ¿no? Claro, sí, y que se balanceaban, ¿no? Eran como, Sí, como una claro, vaca. claro, sí. Bueno, muy bien, así que Una ahí dicha. ya, pero no cantaste. No, bueno, canté en mi juventud. ¿Ah, sí? Mirá. Sí, en mi juventud cantaba. Mucho Serrat, bueno, ese folclore progresista que le llamaban de los años 70, ¿no? ¿Pero cantabas en público o cantabas en ronda de No, amigos? no, en ronda de amigos, en reuniones. Alguna vez me animé hasta en público, en Neuquén, allá en el sur de la Argentina. Pero nada, como una aventura nomás, ¿no? No, pero tenés Después lo guitarra fui y seguís dejando. tocando guitarra, ¿no? No, ya la dejé, La sí, dejaste. hace muchos años. Las manos Eso- nos hacen dejar la guitarra un día. Sí, bueno, además vas perdiendo la digitación y la precisión. Bueno. Bueno, vamos a ver la foto de Soledad, que es una gran foto familiar. ¿Cuál Sí. sos tú? A La ver, más grande, la de abajo. la que está sentada abajo La de que todo. está sentada abajo, sí. Esa- Soy la hermana mayor de 2 pares de mellizos. Ah, es verdad, que son 5 de los cuales... 5. La que está en el medio, Federica, es melliza del que mi papá tiene en la falda, y los 2 bebés, Facundo y Clarita, son mellizos también. Qué increíble, ¿no? Sí. Y yo me llamo Soledad, y soy la primera, que es lo mejor de todo el cuento. No tenían previsto que no iba a no ser tenían así. previsto. No, pero Soledad es un nombre muy bonito, ¿no? Sí. Yo qué sé, no sé. Sí, También es un- nostálgico. Sí, tiene Algo algo así. ¿Y cómo era esa familia? Eso es en Colonia. No, eso es en Melo. Eso es en Melo Nosotros todavía. nos mudamos a Colonia cuando yo tenía 11 y ahí yo tendría 7. Nada, era una familia, mis 2 viejos trabajadores. Mi casa siempre era un lío porque con 5 hermanos, imagínate que siempre había con quién jugar, jugábamos mucho, inventábamos muchas historias. Yo desde chiquita era muy como de inventar historias que como era la más grande, mis hermanos me seguían Claro. y jugábamos todo el tiempo, pero nada, una familia de clase media, de jugar mucho con los vecinos del barrio en la vereda, en Melo. Yo vivía en un barrio muy lindo, que era como muy familiar, entonces las vecinas de enfrente eran como mis abuelas, nos cuidaban, íbamos, los vecinos de al lado eran como hermanos, jugábamos todo el día juntos, tocábamos rinraje en la cuadra y ya todo el mundo sabía que éramos todos nosotros, ¿no? Pero nada, una infancia muy linda. En una casa, yo tengo un poco de experiencia lejana porque tengo nietos mellizos, pero cuidar mellizos no es nada fácil. No, Es no. una complicación. Y 2 pares de mellizos. Y además cuando nacieron los más chicos, los del medio tenían 3 y yo tenía 6. Pa. Y no era que yo era una hermana mayor que colaboraba, yo era una hermana mayor celosa que de pronto había pasado de ser yo sola, la única hija, la única nieta, la única todo. Soledad. A tener 2 y después 2 más. Claro. Terrible. Mis padres me saco el sombrero. ¿Y cuándo te venís a Montevideo a estudiar? ¿Te venís a Montevideo a Sí, estudiar? me vine a Montevideo a estudiar a los 18. Terminé el liceo y bueno, papá, y sobre todo papá, los dos, pero sobre todo papá siempre como que nos impulsaba y nos decía que si ellos tenían la posibilidad de mantenernos acá en Montevideo, porque no es fácil venirte del No, claro. interior a vivir a Montevideo, que aprovecháramos y que estudiáramos lo que fuera que nos gustara. Y bueno, a mí me gustaba escribir y encontré la Facultad de Comunicación, que fue como una manera de decir, bueno, voy a ir por ahí para ver si me puedo dedicar a la escritura y acá estoy. ¿Te costó mucho el cambio? Sí, yo igual al habernos mudado a Nueva Albesia estaba cerquita, son 2 horas, pero sí, me costó. Imagínate que yo me vine a vivir en una residencia de estudiantes, igual estaba acostumbrada a vivir con mucha gente, pero sí. Pero sí, me costó. Después nada, te adaptás y ya mi ciudad ahora es Montevideo, o sea, no vuelvo a vivir al interior, por más que me encanta ir a Nueva Albesia y me encanta ir a Melo también, porque tengo familia en las 2 ciudades. Nada, después te adaptás, pero al principio cuesta, desde tomarte un ómnibus hasta Sí, claro. encontrar la facultad. Y bueno, y el mundo que cambia totalmente y Sí, la lejanía, totalmente. ¿no?
Es un gran tema, el tema de los chicos que tienen que venir a estudiar y que tienen que cambiar todos sus hábitos. Es un tema. Sí, claro. Hablemos de trabajo. Sí. ¿Qué sos hoy? ¿Un escritor o un periodista? ¿En qué estás? Y bueno, últimamente estoy más abocado a la literatura, ¿no? A la escritura, pero siempre he estado alternando la ficción con trabajos de otro orden, ¿no? Como la historia de la Cinemateca uruguaya o la historia del Teatro del Galpón, y bueno, entonces entre ficción y esos libros que son de investigación, Pero he pasado los últimos años, ¿no? seguís activo totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, ahora estoy jubilado, pero en mi profesión importa poco, digamos, ¿no? Porque uno sigue siempre sobre el trillo de la pasión de una vida, ¿no? Entonces, sí, siempre estoy persiguiendo alguna historia que contar. Es una historia que contar. Sos un contador de historias, has dicho. Sí, sí, me identifico con eso. No sé por qué, creo que no sé si podría explicarlo, pero evidentemente fue el camino de mi vida, ¿no? Y tú también sos una contadora de historias. Lo intento. ¿O lo intentás? Sí, lo intento. Es- Trabajar en un diario y querer contar historias a veces es medio difícil, sobre todo en estos tiempos, en lo que todo el periodismo y los medios sobre todo van como muy rápido, ¿no? Muy inmediato, muy ya la noticia. Entonces yo creo que para contar una historia hay que detenerse y hay que estar en esa historia. Y muchas veces es difícil trabajando en un medio, pero he encontrado la manera de más o menos configurar mi trabajo en el diario con trabajos por fuera y bueno, lo voy logrando de a poquito. Después vamos a hablar un poco más de tus obras, pero bueno, en algún momento has dicho que te propusieron un trabajo y que te llevó tanto esfuerzo que casi no dormías. Sí, el año pasado trabajé con Leila Guerriero, la Sí. editora argentina, en una crónica sobre Punta del Este para una antología de crónicas latinoamericanas que se publicó en Noruega o que se está por publicar en estos días. Y bueno, trabajar con Leila es un trabajo muy exigente y yo a ella la admiro mucho y me pedí licencia de casi un mes en el diario y igual trabajé 7 meses en la crónica, pero me fui un mes para Punta del Este y bueno, sí, después para escribir ya estaba trabajando en el diario de nuevo y llegaba, café y a escribir de nuevo. Bueno, después podemos hablar sobre el final, les voy a preguntar en qué están, para que me cuentes un poco más de esa historia, de si es que se puede, de qué vas a hablar de Punta del Este, que me intriga también eso. Sí, fue difícil porque Leila todo el tiempo me remarcaba, pensá que estás escribiendo para Noruega, que es un público que no sabe nada de Punta del Este. Entonces era pintar la historia de Punta del Este y contar cómo esa ciudad que empezó siendo un pueblito de playas paradisíacas se transformó en lo que es hoy, ¿no? Como esta especie de paraíso del cono sur. Y claro, no sé, las figuras argentinas tienen muchísimo que ver en eso, pero yo hablaba de Susana Jiménez, de Maradona y sus vínculos con Punta del Este y Leila me remarcaba mucho, mirá que nadie en Noruega sabe quién es Susana Jiménez, ¿no? Claro. Esto no tiene ningún peso en tu crónica. Entonces, bueno, nada, fuimos construyendo eso para un público que no sabía básicamente qué era Punta del Este. Sí, sé que también en algún momento te planteaste porque que tenías que escribir para que te entendieran los niños, Sí. que eso también era un desafío. Sí, eso fue con Uruguayas Rebeldes, con los libros que publicamos el año pasado. Fue un desafío igual de difícil que el trabajo con Leila, porque tenía que escribir de una forma sencilla y atractiva sin perder el estilo que vengo intentando y que vengo construyendo y que todavía me queda un montón, pero sin perder eso, y fue un trabajo, sobre todo al principio, fue difícil encontrar la forma. ¿Pensás en quién va a ser el que te lea cuando escribís? No. El que me leo soy yo y entonces, bueno, más exigente me vuelvo conmigo mismo y es como si... obviamente sé que hay un público detrás y que aspiro a que lo pueda leer mucha gente, pero
no estoy pensando en un tipo de lector, sino más bien es una conversación como conmigo, ¿no? Tengo que responder a mis propias exigencias, ¿no? Y además divertirme mientras lo hago. Mientras lo haces. Y desafiarme y plantearme problemas, ¿no? No resueltos, ¿no? Yo creo que cuando un escritor se mete en la escritura a resolver problemas que no tiene resueltos, vive una experiencia de intensidad que se traslada después al lector, ¿no? Y el lector lo agradece. Por lo menos yo como lector lo agradezco, digamos, ¿no? Cuando siento que hay una experiencia auténtica detrás de lo que estoy leyendo. Y eso, bueno, ha sido como una línea, ¿no? En el trabajo, ya sea de ficción, como tantas que he escrito, novelas o las biografías o libros de investigación, ¿no? Eso que tú decías, Sí. que vos sos cada vez más exigente, vos también lo planteás, ¿no? De que exigirte cada vez más a ti misma significa darles mejores cosas a tus lectores. Y es que sí, porque es como un poco como dice él, uno, y sobre todo después de que te vas leyendo para atrás, uno se va dando cuenta las cosas que fallan, los problemas nuevos que tiene, cómo resolver determinados problemas que sí o sí van surgiendo cuando uno escribe. Entonces sí, yo creo, yo soy la que más me exijo, o sea, Claro. ni Leila me exige tanto como me exijo yo, porque además soy muy perfeccionista, entonces cuando las cosas no me salen como quiero me enojo mucho. Y bueno, sí, creo absolutamente en la autoexigencia. No, estaba porque por lo que veo, vos te lees después. En el momento. Y después Después no, ya no, ¿no? nunca más. No. Porque me estaba, ahora que hoy que antes de empezar estuvimos hablando de Citarrosa, Sí. que no se escuchaba. No, No claro, aguantaba claro. escucharse. Bueno, y vas a ver que la Negra Sosa tampoco. Tampoco. Se tenía prohibida a la familia que pasaran sus discos en la casa. No, porque es una cosa rara, ¿no? Porque de repente Sí. uno diría, que se sienten orgullosos de su trabajo y quieren, no quiero escucharlo y no quiero leerlo. Mirá, yo creo que un escritor es alguien que tiene dificultad con la palabra, no tiene virtud. Y tal importante se vuelve esa dificultad que lo convierte en el centro de su vida. Entonces, cada libro es un nuevo fracaso. Por eso uno vuelve a intentarlo. Volver a explicarme eso, que un escritor... Claro, es decir, en definitiva, uno fracasa una vez y fracasa otra, y porque fracasa es que vuelve a intentar escribir un libro. Porque el resultado, la ambición siempre es mayor que el resultado, Está bien. digamos, ¿no? Entonces... La expectativa con la que uno va a hacer sí, ese trabajo... sí, claro. Y además, es siempre mayor. si algo define a un escritor, digo yo, es esa dificultad con la palabra. Es decir, la sensación de haberse quedado con algo que decir, de que en su momento no supo responder a tiempo, y encuentra en el consuelo de la escritura esa posibilidad de corregirse y volver a mirarse 10, 15 veces hasta lograr la frase que uno deseaba escribir, ¿no? Entonces, bueno, solamente esa obsesión por vencer una dificultad te puede sostener a lo largo de una vida. Si no, lo demás es, bueno, escribir un libro y tal, y te vas a sentir orgulloso y contento y te van a hacer una fiesta en su momento y después nunca más, ya está. Pero creo que un escritor queda comprometido con algo que se juega en la palabra que nunca termina de decirse. Está bueno, no, nunca lo había pensado de esa. No, nunca. Pero Sí. eso de que te quedás con... Ahora dijiste una cosa que creo que lo leí en alguna entrevista que le hicieron a este personaje que vamos a hablar después, a María Estergilio, Sí. que creo que en un momento dice, y a mí a veces me pasa, ¿por qué no le volví a preguntar? Claro, y sí. ¿No? Claro. O lo decías vos en alguna, no sé, algo que Sí. leí para este programa, decía, ¿por qué no la repregunté? Y sí. Porque cuando me dijo eso... A mí me pasa cuando Muy bien. desgrabo eso. Sí, Después claro. cuando desgrabo Claro. el texto digo, ¿cómo no estuve más? ¿Cómo no me di cuenta de lo que Cierto, ahí estaba en el diciendo? momento. ¿Eh? Claro, ahí en el momento. En esto, que es ese momento, después ya pasó, a mí me pasa, yo veo el programa el domingo y digo, ¿cómo no le pregunté tal cosa? Tal ¿No? En cual. el momento ese que dijo una frase, Sí.
que es una gran capacidad de los periodistas de ser capaces de no ceñirse a las preguntas que tienen para hacer, sino Claro. escuchar. Sí, claro. Esa capacidad de escucha es fundamental. Es fundamental para poder seguir adelante. Bueno, muy bien. Yo les voy a proponer hacer una pausa y entonces después vamos a empezar a hablar más de periodismo y entre otras cosas de María Stergilio y esa capacidad del periodista de poder contar historias, meterse en las historias, con algunas cosas que son interesantísimas. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos conversando con Soledad Gago y Carlos María Domínguez. Y uno de los temas por los que nos gustó armar esta rueda fue conversar un poco sobre el centenario de María Stergilio, que entre otras cosas tiene un libro que tú haces el prólogo, hiciste la selección de los temas, que ha salido recientemente, este libro, Bendita Indiscreción se llama, en la cual hay una cantidad importante de trabajos. Sí, casi medio centenar de trabajos de María Ester, ¿no? Que, no sé, pero fue una persona muy importante para ti y para muchos periodistas. Y para la cultura del Uruguay, creo yo, ¿no? La idea fue rescatarla, recuperar y reunir esa obra que se inició en el año 65 en el semanario Marcha, cuando ella no era ninguna jovencita, ya tenía 43 años, un poco de casualidad porque ella era abogada, y desde entonces él ejerció en toda América Latina, en medios europeos, bueno, con una jerarquía que a mí me parece que la distingue de una manera muy especial, porque ella convirtió la entrevista en literatura, convirtió la entrevista en un género literario, le dio la atención de un cuento. Por su manera de trabajar, por las libertades que se tomaba, por la capacidad de observación y de escucha que tenía, y se fueron convirtiendo en entrevistas legendarias, ¿no? Como la que le hizo a Troilo, a Pichuco, ni que hablar, ¿no? En una serie de 3 noches allá en Caño 14 y después finalmente toda una noche en la casa de Troilo compartiendo incluso la cocaína, porque Troilo se daba con cocaína los domingos y la única posibilidad de entrevistarlo era ahí. Entonces, y él le insiste incluso, ¿no? En que le dice todo el tiempo, sí. no estás tomando nada, tomá, serviste de whisky. Claro, porque ella era amiga del Nene Bonardo, y el Nene Bonardo le dice, mirá, vos sabés que el uruguayo también se faja, dice, pero no tiene plata para comprarla. Y entonces decirle que venga, dijo Pichuco. Y con esa excusa, María Ester era tenaz, muy insistente, con esa excusa compartió toda una noche hasta la madrugada con Troilo y con Cita, la mujer que estaba ahí en la cocina. Es una entrevista formidable, de una enorme intimidad. Si ella conseguía con los entrevistados era generar una gran intimidad y lograr que el otro le dijera cosas que no había pensado de pronto decir, porque tenía sobre esa capacidad de escucha una gran inteligencia y rapidez. Yo digo que es una inteligencia rápida la que tenía, como para repreguntar sobre los supuestos de lo que el otro decía y dejarse guiar a zonas que, bueno, no estaban programadas, o de pronto esperarlo y dar rodeos y detenerse en cosas como supuestamente no principales, muy colaterales, donde ella recogía de pronto la posibilidad de hacer un retrato de ese personaje de una manera muy singular. Entonces, bueno, ahí está recogido en el libro el abanico de sus curiosidades,
que pasaban por el arte, por la pintura, por los actores de teatro, como Nelly Goitini o Giulietta Massina, ¿no? O Vittorio Gassman, por los músicos, por los escritores, pero también por la gente común. Ella hizo en Argentina, en la revista Crisis, una serie que se llamó Los Desterrados, de inmigrantes bolivianos, paraguayos, chilenos, que iban a buscarse la vida a Buenos Aires, los chilenos especialmente después de Pinochet, perseguidos políticos, los entrevistaba en la calle. Bueno, hay una cantidad de crónicas que reuní que son muy relevantes también sobre la pobreza en Brasil. Hay una crónica deliciosa que se llama Mi paria predilecto, que va a buscar a un paria en una isla frente a Santos, porque dice, tiene que haber un paria, quiero conocer un hombre sin patria, sin lugar, cómo es, hasta que lo encuentra, bueno. Y después los trabajos como de investigación, ¿no? Cuando pasa en la colonia Etxepare 2 días, toda una noche entera, ¿no? Describiendo aquel infierno de depósito de personas, o el mundo de la prostitución y los cafillos. Bueno, el sexo y el box, por otra parte, cuando le entrevista a Ringo Bonavena o a Carlos Monzón, o a la Coca Sarli, que es también un reportaje que se hizo también muy mítico, digamos, sí, porque está con Armando Bo y cuentan cómo Armando la convenció para que se desnudara en las películas. Ese diálogo, cómo está en esa entrevista, sí, es de un guión de cine. Es increíble, ¿no? Increíble. Además la Coca todo el tiempo le dice, contale vos, Armando, y él le dice, pero el reportaje no es a mí, contale vos me hiciste desnudarme. Es buenísimo. Sí, es buenísimo. Y ella se disfraza María Esther, de ingenua, ¿no? Claro. Porque tenía muchos disfraces, tenía muchos recursos, muchas picardías. Entonces... Pero veo que vos la tenés bien presente también. Sí, claro. A mí, cuando yo era estudiante y yo sabía que quería escribir, pero cuando entré a facultad, yo estudié en Ludelar, medio que me confundí porque decía, ¿dónde voy a escribir? ¿Cómo voy a hacer esto? Y me acuerdo que leí 2 cosas que me hicieron hacer que yo dijera, yo quiero hacer esto. Leí Una historia sencilla, de Leila Guerriero, que es la historia de un bailarín de malambo, que termina siendo una historia sobre un festival importante de malambo de Argentina, pero que es tan importante que es tiene muy poca prensa, se hace en un pueblito, y todos los bailarines de malambo de Argentina, su máxima aspiración es ganar ese festival. Y una vez que ganan, estoy como un poco spoileando el libro, pero una vez que ganan, no pueden seguir bailando porque hay como una cuestión de honor implícito, que después de que vos ganás, ya más grande que eso no vas a hacer nada y dejan de bailar. Y es una historia formidable. Como ir a la muerte, ¿no? Sí, como prepararte toda tu vida para el final. Para terminar. Sí. Y leí ese libro y dije, wow, yo quiero hacer esto. Y otra cosa es que un profesor nos mandó a leer la entrevista a Aníbal Troilo. Ah, claro. La insistencia de la mujer, sí, el haber ido 3 noches, porque además que ella termina esa entrevista diciendo, así fracasé mi primera noche, sí, así fracasé mi segunda noche. Sí. Era difícil entrevistar, Troilo. Claro. Porque sí, quédate claro, ahí, no le decía ¿qué nada. estás sí, no sé qué, sí, no decía nada. Pero está sentada al lado de Pedro Mafia. Y ella, sí, cuando el otro le dice que es Mafia, se ríe porque dice, pensé que estaba muerto, este hombre que era una leyenda, sí, del tango. Ella dice, ¿me está tomando el pelo? Y él le dice, no le estoy tomando el pelo. Es brutal, todo ese diálogo es muy bueno. Es buenísimo. Hay algunas de estas crónicas, reportajes, entrevistas que en el caso tuyo, bueno, me decías esta de Troilo como que te marcó y eso te llevó te ayudó a pensar qué forma de escribir querías. Sí, totalmente. María Esther, Leila, bueno, otros periodistas me ayudaron a definir que lo que yo quería hacer era eso. No me interesa demasiado el periodismo que busca la noticia, el titular y ese tipo de periodismo que es completamente necesario. Me interesa otra cosa. Me encantaría ir a estar 3 noches con alguien para poder escribir un perfil sobre esa persona. Claro. Eso me determinó a querer hacer lo que quiero y bueno, a intentar buscar las formas y los caminos para poder hacer eso. ¿Cómo podés
compatibilizar los tiempos, ¿no? No solamente el oficio, ¿tá? Que supongo que después de 10 años de trabajar en prensa ya lo tenés, en el sentido que, bueno, me imagino que hay que terminar. Yo ahora, esto que voy a decir ya es un disparate, yo ahora no sé si los diarios cierran. Sí, cerramos. Siguen cerrando los diarios, porque Sí. claro, con el tema de la web, es como que igual el diario puede cerrar, pero la web sigue existiendo y dale, y dale. Sí, Sí, y claro. siguen reactualizando la noticia. Permanentemente, o sea, pero bueno, hay que compatibilizar eso, ¿no? Esa dinámica de radio con la idea de escribir aparte de otra manera. No sé si de otra manera de escribir, pero sí lo que proyectás. Sí, de otra manera de escribir también, creo yo, ¿no? Sí. Porque cuando uno busca hacer este periodismo, que es llamado como más periodismo más narrativo, se trata de tener una mirada sobre las cosas e ir cultivando un estilo propio y que sobre todo que no dé lo mismo quien sea la persona que está contando esa historia. Es difícil compatibilizarlo con un medio. Yo antes escribí durante muchos años en el suplemento de los domingos, que era un suplemento que me permitía otros tiempos, otra profundidad, pero ahora que escribo en el diario, igual lo escribo 2 veces por semana, nada, es como encontrar la forma, ir buscando herramientas. También, como decís tú, hace mucho que trabajo en prensa, entonces como que una va encontrando la forma, pero antes me pasaba de que me pasaba igual trabajando 15 horas para poder escribir lo que yo quería y de una forma, pero tampoco era la solución, porque hay una vida por fuera del trabajo, entonces no sé cómo se hace, yo todavía lo estoy buscando, pero bueno, sobre todo intento pensar que la nota que estoy escribiendo nunca es una nota más, e intento pensar siempre que le tengo que poner todo lo que yo tengo ese día, en ese momento, tiene que estar ahí. A veces me sale, a veces no me sale, a veces me quiero morir, a veces no, pero bueno, es lo que puedo hacer. Bueno, está bien, pero hay un intento, ¿no? Hay que intentarlo. Hay una diferencia ahí que a mí me parece esencial, ¿no? Es decir, un periodista sabe dónde empieza y termina la noticia, pero no dónde empezó y dónde va a terminar la realidad de esa noticia. Totalmente. Entonces la posibilidad de abordarla narrativamente es indagar en la realidad que generó esa noticia. Totalmente. Y ahí es mucho más complejo, es mucho más rico, pide más tiempo, pide más producción, pero también es posible que si el retrato es bueno, mantenga la vigencia mucho más allá de los 5 minutos que tarda un lector en leer una noticia, lo que fuera, ¿no? Lo que pasa es que acá es como que también en este tipo de trabajos me da la sensación que hay algo que va más allá de la noticia. Sí, claro. Bueno, pero mira, ahí se generó una confusión que es importante destacar, porque hace unos años empezó con esto del periodismo narrativo y el nuevo periodismo como una tendencia que venía de Truman Capote, de Gaitalese, de escritores norteamericanos. Y se generó como una especie de fascinación en las nuevas generaciones, un poco de espaldas, digo yo, a la propia tradición uruguaya, donde había un periodismo narrativo, de alguna manera María Esther lo encarna, muy vigente, ¿no? Donde se escribía en primera persona, los artículos se narraban, ¿no? Si uno revisa la colección de Marcha, lo encuentra en los años 40, eso, ¿no? Aquí. Y más atrás, incluso si va al 900 uruguayo, ¿no? He encontrado grandes cronistas de la prensa nacional, ¿no? Entonces, es interesante recuperar esa tradición propia como habilitadora de un periodismo en la prensa que puede y debe, y ojalá tenga más espacio para ser narrativo. Desgraciadamente no es la tendencia y esos espacios están muy achicados, ¿no? Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Porque a la gente que no le interesa leer, porque Es lo que yo me pregunto siempre, pero y también porque hay un ecosistema de la inmediatez que se exige que todo sea ya, y uno cuando se quiere informar, no sé, la gente entra a Twitter y tiene la noticia en Twitter y ni siquiera hace falta entrar a un diario para informarse. Por eso yo creo que los medios deberíamos como ir más allá, dar un paso más allá, porque hoy es verdad, hay que encontrar noticias, hay que titular el diario, como le dicen, pero yo creo que deberíamos ir por otro lado, pero no estamos yendo por ese lado.
Y cuando vos ves lo que a la gente le interesa leer, en los diarios se monitorea lo que la gente quiere leer y lo que no. Y cuando ves las notas más leídas del día, te da como un... te querés matar. Y bueno, sí. Sí, pero también cuando vos ves que, bueno, le pusiste dedicación a una nota, trabajaste en un diario, trabajar 3 días, 4 días en una nota ya es un montón de tiempo. Pero bueno, lograste hacer eso. No sé, hace un tiempo con una amiga publicamos una especie de perfil de Cristina Peri Rossi en el que trabajamos 3 meses por fuera de nuestro horario, pero logramos publicarlo en el diario, que nos dieran el espacio y todo. Cuando vos ves que hay bueno, que está bien, no es lo que se hace todos los días, pero una vez que sucede, hay buena recepción. No es que se lee como, no sé, el accidente de no sé qué, el gol de que está bien, pero o el video viral de la paloma que hizo no sé qué, que a la gente le interesa, pero tiene buena recepción. Entonces, por eso para mí vale la pena intentarlo. Hoy que hablábamos del intento, no sé, Sí, esa es lo que veo sí. yo. De cualquier modo, los grandes públicos están en otro lado, ¿no? Abandonar, me parece, la lectura y la lectura de la prensa también, la van abandonando progresivamente en función de los medios audiovisuales, ¿no? Pero si uno ve en la historia de la cultura, ha habido momentos hegemónicos de distintos géneros, ¿no? Claro. El siglo XIX fue el siglo literario por excelencia hasta buena parte del XX, digamos, y bueno, ahora el medio hegemónico son los audiovisuales y el cine y las pantallas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Así que de alguna manera uno va terminando como ocupando una especie de nicho al que no hay que renunciar porque, bueno, uno aprende a amar ese remo, ¿no? Hay que decir todo en la vida. Igual de cualquier manera, aquí hay una cosa que me aparece y es que está bien, el mundo audiovisual, ¿no? Que es el que empieza a aparecer como el que va a ser, como ya creo que ya es el dominante, pero necesita historias. ¿Cómo? Necesita historias. Sí, pero se las autogeneran ellos, Bueno, ¿no? pero de alguna manera alguien tiene que construir esas historias. Sí, O sea, sí, tiene que claro. haber escritores, claro. guionistas. Sí, sí, sí. Y ahí tiene que haber historias que sean atractivas, porque en definitiva, digo, más allá de que la gente sigue eligiendo historias que le resulten atractivas. Sí, No ficciones, solamente que lo claro. entretengan, sino que le dejen algo. Sí, sí. Por lo menos creo yo, capaz que Bueno, estoy equivocado. la producción audiovisual es una industria, ¿no? Y cuando nosotros estamos hablando de este trabajo, es un trabajo casi de artesanos, ¿no? Claro. Aquello es una industria que genera de todo, genera mucha basura y los contenidos buenos no son a veces tan fáciles de ubicar, digamos, pero sí, obviamente que genera también buenas ficciones, ¿no? El trasiego con la ficción o con la palabra en el campo de la escritura es de otro orden, es un orden, se puede decir que más tradicional, pero también más privilegiado, ¿no? Es aquello que decía Borges, de que es una forma privilegiada de la conversación, la escritura y la literatura, ¿no? Un tipo de conexión que va de la intimidad de un escritor a la intimidad de un lector, ¿no? Claro. Y eso es irreemplazable, ningún medio audiovisual va a dar eso, da otras cosas. Yo sé que no es lo mismo, pero Sí. yo que trabajo hace muchos años en radio, Sí, claro. yo siempre digo, la radio es un medio en el cual yo converso con una persona. Claro. No hay un salón donde hay 10 personas escuchando la radio. No, hay uno solo, que está en su trabajo, que está en su casa, que está en un auto, que está en un ómnibus, que es una comunicación casi personal, Bueno, aunque claro. no lo sepamos. Seguro. Pero en definitiva, es eso que tú decís, bueno, lo que vos escribiste, hay alguien que lo está leyendo, es como una comunicación. Claro, pero a personal. eso sumale en la escritura, que es una voz propia, íntima, silenciosa, entre comillas, Sí. si querés, que lee otra persona con su propia voz silenciosa, íntima, Sí. ¿no? Entonces, esa transmisión es de una intimidad y una dirección enorme, digamos, ¿no? No, ni que hablar además que cuando vos lees lo que tú escribiste, cuando yo leo lo que tú escribiste, yo no sé
dónde era, cómo estaban, todo eso lo voy construyendo en mi En tu imaginación. imaginación. Claro, le terminás de dar el sentido. Obvio. Exactamente, ¿no? Por eso después cuando te ponen el videíto te lo estropean. Porque Claro. me cortaron lo que me estaba imaginando cómo era. Sí, la vigencia se completa en la voz del lector, ¿no? Exactamente. En los ojos del lector, ¿no? Les propongo hacer una pausa y hablamos un poquito más sobre, bueno, ¿Cómo todo no? esto, ¿no? El Sí. periodismo y qué es lo que Y están María haciendo, Esther. y a dónde van ustedes con sus trabajos. Enseguida seguimos. Muy bien, seguimos en estas ideas cruzadas conversando con Carlos María Domínguez y Soledad Gago. Les voy a llevar les voy a tirar una línea para tomar un poco el tema de María Esther Giglio del que estábamos conversando, ¿no? Tú dijiste, las crónicas de Giglio son el espejo de un país que necesitaba verse a sí mismo. ¿Qué historia? ¿Yo dije eso? Sí, por lo menos Fíjate. en algún reportaje seguramente dijiste eso. Ajá. Puede ser. Ella retrató muchas realidades del Uruguay. Hoy hablábamos de la colonia Etxepare, del mundo de la prostitución, del mundo de los pobres, de que disfrutaba mucho esos reportajes, esa ida y vuelta con la gente común, digamos. Sobre todo porque era una preocupación, una curiosidad y una preocupación por el otro, que yo creo que se le enseñó el Tola Invernizzi, que era primo de María Esther, Mirá, y no que sabía. protegió su infancia de una manera muy fuerte. Y ella le tenía una profunda admiración, y le educó un poco en esa idea de que todos son relevantes, digamos, ¿no? Y todos tienen algo importante que decir. Tomando eso, hay tantas cosas que... pero igual, ¿qué historias deberíamos contar hoy? ¿Siguen siendo las mismas historias? ¿No ha cambiado tanto como para que...? ¿Del Uruguay? Sí. El Uruguay siempre es un país muy joven, entonces tiene muchas historias que contar, ¿no? A mí me parece que en su pasado encierra un tesoro de cosas por contar. Yo creo que las mejores historias por contar siempre son las que están en los márgenes, no en el centro, las que están en los márgenes. En los márgenes está el centro de la historia que todavía no contamos, digamos. Por lo menos esa fue mi experiencia en el Uruguay, ¿no? Y claro, siendo tan joven, me parece que sí, que ahí hay una gran riqueza. Después hay, obviamente, historias que se vuelven a contar porque tienen que volver a discutirse, tienen que volver a mirarse de otra manera, ¿no? Todavía no, me parece que la historia uruguaya no concentra un nivel de similar al de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Que es una permanente discusión donde todavía puede volver la civilización y barbarie de Sarmiento a discutir. Ahora será entre el macrismo y el peronismo, digamos, y el kirchnerismo, pero en otras etapas de la Argentina fueron otros los actores y siempre fue una discusión ríspida, digamos. Si yo la busco en el Uruguay, no encuentro todavía un centro, ¿Como un falta un núcleo, debate? un núcleo, claro, no encuentro un debate que se centre en su propia historia de una manera fuerte. En realidad podría ser el tema de los federales contra los centralistas, ¿no? Bueno, De alguna ni que manera. hablar, claro, Que todo ese es eso quizás el viene eje de ahí. Claro, de todo ese eso debate. viene de ahí, ¿no? Por eso Sarmiento ocupa ese lugar tan central desde que escribió el Facundo, donde es una denigración del gaucho y una exaltación del valor del gaucho al mismo tiempo, Claro. ¿no? En la figura de Facundo Quiroga, por eso es tan emblemático, digamos, ¿no? En el Uruguay todavía no hay ese centro, pero a fuerza de revisitar el pasado y de encontrar en ese pasado una línea de desarrollo para el futuro, bueno, se compondrá, ¿no? Me parece que es algo necesario.
Bueno, vamos a tu tercer libro, el tema de tu próximo trabajo, el libro de Uruguayas Rebeldes. Estamos hablando de tercer libro. Sí, queremos, yo lo tomo todo como un mismo libro que lo estoy haciendo en etapas porque, pero queríamos darle un cierre con mi editora a este proyecto que venimos desde 2019 trabajando en él. Y sí, lo queríamos para el año que viene y yo no voy a llegar para el año que viene porque, bueno, pasaron cosas en el medio, pero va a salir, en algún momento estamos trabajando a poquito en él. Como que tenés muchas cosas ahí, ¿no? Digo, que estabas comentando recién para Noruega, lo que estás trabajando con Mujeres Rebeldes, o sea, como que estás Sí, ocupada. sí, ocupada siempre. Todos los años le digo a mis amigas, el año que viene no me dejen hacer nada nuevo y siempre termino Y haciendo mentira, algo nuevo, después sí. empezás a hacer. Sí, estoy trabajando también en la historia de un bailarín español, de Ciro Tamayo, que es apasionante él como artista y es apasionante su historia. Baila acá en el Ballet del Sodre hace muchísimos años, es de un talento increíble. Y bueno, también estoy trabajando en eso hace un tiempito, así que bueno, sí, estoy como con cosas por todos lados. ¿Y de usted qué vamos a recibir dentro de poco? ¿Todavía no sabemos? No, a mí me van a tener que esperar porque, hacerle este libro a María Esther me llevó prácticamente 6, 7 meses del verano, todo para acá. Así que ahora estoy aflojando y tengo algunas ideas de ficción, me gustaría retomar la ficción, pero bueno, a veces te estoy toreando todavía la historia, ¿no? A veces las historias se demoran y hay que aprender a esperarlas y buscarlas por acá y por allá, no es tan fácil. Estaba viendo en algún momento, vos dijiste que eras un hombre de izquierda, Sí. pero que no estabas como encuadrado o formalizado. Y sos de una generación donde la prensa tenía una orientación política, ¿no? No toda, pero donde había medios que eran con una orientación muy fuerte. Sí. Vamos a poner progresista, más allá de algunos diarios partidarios, como puede haber sido Macha o puede haber sido Brecha en su momento, o incluso Búsqueda, ¿no? Pero Búsqueda estoy hablando no de las... No, estoy hablando de la izquierda, por eso digo. Sí. Y era una época en la cual se esperaba que hubiese cierto compromiso del periodista. Eso ha cambiado, ¿no? Y voy hacia ti. Digo, la idea de que hay como una nueva cultura en la prensa de no tener o tratar de no transmitir una ubicación política. ¿Es así? Yo creo que sí, pero Mira, como en todos lados, la ideología no termina de definir la calidad de la profesión de una persona. Y vos podés ser de izquierda y muy malo, y podés ser de derecha y muy bueno. No, eso lo tengo Entonces, claro. no, claro, pero ¿qué quiere decir bueno y malo ahí? Quiere decir que sos capaz de transmitir con profundidad una idea de la realidad compleja o reducirla y empaquetarla y decir, miren, la realidad se tiene que leer así, como yo la miro, porque la revolución está al otro lado de la vuelta de la esquina, o no, es importante mantener un patrimonio conservador, la familia, Dios y lo que fuera. Si vos reducís el concepto de realidad, estás entrampado dentro de una ideología y fanatizado dentro de ella. Ahora, dentro de la izquierda, del periodismo de izquierda y de las tradiciones del periodismo de izquierda, hubo mucho periodismo de izquierda que no se quedó en esa estupidez, que siendo de izquierda problematizó la realidad de una manera interesante, plena, ¿no? Entonces, yo no adhiero, digamos, a un esquema, ¿no?, de decir, en el pasado todo estaba... Hay que ver los matices, hay que ver lo particular, digamos, está bien. de cada Yo caso, a lo que me refiero era que como que tengo la idea, por eso un poco te lo preguntaba a ti, como que hay una escuela más nueva
de más desvinculación. Yo creo que el periodismo actualmente está completamente, o al menos los colegas con los que yo me vinculo, que es desde el lugar desde el que estoy hablando, está bastante despolitizado, pero evidentemente que cada persona tiene una ideología por detrás y que estoy completamente de acuerdo que la cuestión está en poder complejizar la realidad y Sí, no claro, polarizarla. Claro. ¿Se hace? No sé si se hace tanto, pero Es que es paradójico, debería ¿no? hacerse. Porque en este país, yo recuerdo cuando vine en el 89, todavía había una cantidad de semanarios políticos, todos, de las fuerzas partidarias, y en el pasado mucho más todavía, ¿no? Donde cada partido tenía su medio Sí, de sí, comunicación y su periódico, y sin embargo ahí había una amplitud a veces de miradas, que ahora que se ha ido reduciendo y achicando todo, y eso ya no existe, se flecha mucho más. Entonces, que te digan cómo tenés que leer la realidad es bochornoso, ¿no? Claro, y también hay una cosa, para uno poder entrenar esa mirada de la realidad y complejizar, necesita tiempo. Sí, además. No, Claro. es como imposible construir una mirada y construir, dar un producto complejo sobre un hecho si hay que hacerlo para mañana, me parece, ¿no? El tiempo es el que yo no tengo más. El otro día me enseñaron, Dana Lieberman me dijo que cuando termina la obra los que están sentados así, adelante es porque disfrutaron de lo que hizo. Yo disfruté mucho de estar con ustedes. Por eso me quedé así para adelante. Les agradezco mucho que hayan venido. Y bueno, quedaron una pila de cosas. sí, Siempre quedan muchas Siempre cosas quedan. por... Siempre quedan cosas por decir, ¿no? Siempre quedan cosas por decir. Bueno, eso está algo bueno, ¿no? De tratar de encontrar Hacer nuevos otro caminos. programa en tu Hacer caso. otro programa. Nosotros nos vamos y nos encontramos el próximo domingo aquí en Ideas Cruzadas. Gracias por habernos acompañado.